O sea, uno concreta lo que decreta. Entonces, si ellos saben que uno puede crear lo que creen y uno concreta lo que decreta, ¿cómo van a decir que va a haber una evacuación? ¿Cómo van a decir que va a haber una destrucción? ¿No? Ellos nunca dicen va a haber, ellos dicen puede haber. El problema es que los contactados, nosotros, muchas veces malinterpretamos los mensajes o nosotros le damos un tono fatalista, porque como una forma de coaccionar a la gente, casi como obligarla a generar un cambio. Y ningún cambio, sincero y honesto, se da por temor. Ahora eso lo hemos tenido que ir madurando, entendiendo y corrigiendo sobre la marcha nosotros, los contactados. Y nosotros somos uno más de tantos contactados que hay. Y llegó el gran día. Porque para nosotros fue histórico. Y tan decisivo como terrible, por salir. Lo que el universo da, es lo que el hombre encuentra en su corazón. Porque el conocimiento del espíritu está en el hombre mismo. Los guías saben que nuestra civilización ha perdido de nuevo el rumbo de la nave y tratan de decirnos que solo el espíritu seguirá vivo. Que desarrollemos, precisamente, todo lo que sea del espíritu y para el espíritu. Porque ellos también nos han hablado de la muerte y de lo que nos ocurrirá después. Porque ellos, los seres del espacio, lo conocen. Quedé sumido en mis propios pensamientos. Era hermoso, no cabía duda. Pero mi fe desaparecida, hace ya no sé cuánto no pareció estremecerse siquiera. Hasta el momento, se trataba de palabras. Solo hermosas palabras. 16. La catástrofe llegó el gran día. Porque para nosotros fue histórico. Y tan decisivo como terrible. Días después de haber sostenido la última charla con los miembros del IPRI en la que me expusieron el concepto y la idea que de Dios tienen los extraterrestres, volví a la sede del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. El relato, como digo, solo acababa de empezar. Y llegamos al mes de agosto, fecha en que según dichos miembros del IPRI iba a tener lugar la primera aparición física de los extraterrestres. Y este fue su relato. Fue terrible, insistieron, porque terrible es comprobar el fin de algo que se ama. Nosotros íbamos a ver aquel día el fin de nuestra civilización. ¿Pero cómo? El grupo había recibido la confirmación para una nueva prueba física. Y aquel sábado 1 de agosto nos encaminamos al desierto, al lugar que se nos había señalado, y al llegar la noche, como siempre, establecimos un contacto telepático previo. Y se nos pidió que estuviéramos preparados porque aquella comunicación formaba parte de la misión y de una forma importante, hasta que a la hora fijada, descubrimos en el cielo una única nave. Era similar a las que ya conocíamos y que los guías habían identificado como pertenecientes a los habitantes de Apu. Permaneció inmóvil durante unos minutos. Nosotros nos encontrábamos a más de 80 metros del lugar sobre el que se había situado. ¿Cómo era? Correspondía al tipo de astronave de 2 pisos. Y brillaba intensamente. Era necesario acostumbrarse a su luz. De lo contrario, los ojos te comenzaban a llorar. Todos nos protegíamos, al principio con las palmas de nuestras manos o con los brazos. Y en silencio prosiguió otro de los testigos de aquel avistamiento. La nave se fue acercando al suelo. Y quedó en tierra mientras en nuestros corazones comenzaba a germinar un presentimiento. Bajarán hoy y de pronto, 4 de los miembros del grupo que contemplábamos la nave se separaron del resto, indicándonos que esperásemos allí. Habíamos recibido una comunicación, intervino Sisto Paz, que iba a ser uno de los 4 protagonistas de aquella confirmación física y los 4, mi hermano Charlie, Juan Acerbo y Francisco Uretipe, nos adelantamos hacia la nave. Había sido una comunicación telepática simultánea. ¿Y en qué consistía dicha comunicación? Se nos pidió que nos acercáramos. Y así fue. Llegamos hasta 10 o 20 metros de aquella enorme nave y aguardamos, sobrecogidos por la grandiosidad de sus luces y de sus dimensiones. ¿Cómo era? Pasaría de los 25 o aguda 30 metros de diámetro. Y no disponía de patas o de ningún otro soporte que la sustentara sobre tierra. En ese momento, descendió por uno de sus costados, algo así como una rampa, que fue lo único que a primera vista quedó en contacto con el suelo del desierto, y enseguida y en silencio vimos aparecer por dicha rampa a uno de los tripulantes de la astronave. Sisto y el grupo hicieron una leve pausa.
Era como si aquellos instantes de recuerdo avivaran en sus mentes una imagen que de todas formas, nunca matará el tiempo. Y continuaron, instintivamente, dimos un paso atrás. Todas nuestras enseñanzas, todas nuestras pruebas anteriores, todo el entrenamiento, y el conocimiento que, incluso, teníamos de las figuras de nuestros guías, nos había servido de bien poco. Porque aquella no era una proyección, la que él era uno de los extraterrestres, en carne y hueso. Mentalmente nos indicó que no nos asustáramos. Y esperó en la rampa, inmóvil y sonriente. Y poco a poco sentimos como nuestros corazones latían más lentamente y como el sudor frío de nuestras manos y de nuestras espaldas iba desapareciendo. Y la confianza fue llenando otra vez nuestros espíritus. Entonces, el tripulante de aquella nave, que no era otro, según supimos después, que el propio comandante de la flota, Antar Serar, nos señaló que nos aproximáramos a él. Y sentimos en la mente la misma voz que nos había pedido que abandonásemos el grupo. ¿Y qué decía aquella voz? Venid. Entrad conmigo porque hay algo que debéis saber. Muy lentamente, después de consultarnos unos a otros con la mirada, comenzamos a caminar hacia la rampa, mientras el enorme ser nos seguía haciendo señales para que acudiéramos. ¿Enorme ser? ¿Cuál era su aspecto? ¿Cómo vestía? Tenía más de 2 metros, y no llevaba túnica, como en otras ocasiones. Aquella indumentaria correspondía a lo que pudiéramos llamar trajes espaciales. Era brillante y como metálico. Y muy ajustado al cuerpo. Usaba unas botas hasta por debajo de las rodillas y su color era amarillento. Muy parecidas al bronce. El cabello era blanquecino y le colgaba hasta los hombros. Y sus ojos y cejas eran idénticos a los que ya habíamos visto en otras ocasiones. Oblicuos y más separados que en los humanos. Antes de penetrar en la nave recuerdo que volvimos a detenernos. Teníamos miedo. Pero Charlie, el más decidido, tiró casi del grupo, y entramos en una especie de gran sala circular, igualmente iluminada. Era como si aquella intensa luz blanca, añadió el citado Carlos Paz, saliera de las mismas paredes de la nave. Pero no vimos bombillas, ni foco alguno, no acertábamos a comprender de dónde podía salir, nos quedamos quietos, temblorosos, y el comandante nos señaló que le siguiéramos. En aquella sala, completamente circular, había varios seres vestidos de forma muy similar a la del comandante. Al entrar se volvieron hacia nosotros y después continuaron frente a los paneles de mando. Pero era curioso. No había salientes. Todo estaba empotrado en las paredes de la nave. Los asientos de los tripulantes eran giratorios y parecían salir del piso. El suelo, añadió otro de los 4 protagonistas, era muy esponjoso. Y también estaba iluminado. El comandante nos llevó hasta el centro de la sala y nos mostró un aparato también circular que parecía como una pila bautismal, pero que estaba cubierto con una cúpula transparente. Aquello, nos indicó, era uno de los sistemas de localización de la zona por donde la nave se movía. Toda la orografía, todos los detalles de cualquier lugar aparecían en aquel aparato cuando la astronave se desplazaba. Los tripulantes seguían frente a sus paneles y pudimos observar cómo pasaban sus manos sobre unas luces de diversos colores, encerradas a su vez en otras hemisferas, según la colocación de las manos sobre dichas luces, y al parecer hay hasta 3 posiciones distintas, se logra uno u otro efecto. Depende de lo que se pretenda. Nos llamó poderosamente la atención el hecho de que en ningún lugar de aquella nave hubiera esquinas. Todo era cilíndrico, sin aristas. Y hablaban entre ellos. No, nunca. Según sabemos, ellos casi nunca emplean el lenguaje para comunicarse entre sí. En muchos de estos seres, y concretamente en los que habitan en la colonia de Ganimedes, lo que nosotros podríamos llamar voz, en ellos constituye un 7º sentido natural. Y lo emplean para la transformación de la materia, mediante la fuerza y ondas que constituyen dicho sonido. Entre ellos siempre emplean la telepatía, que es el sistema más cómodo y eficaz. ¿Y los tripulantes que visteis en aquella nave, eran todos del mismo planeta? Bueno, no. En esas naves, aunque pertenezcan a un mundo concreto, trabajan en común con otros seres. Allí, por ejemplo, había también algunos miembros de Ganimedes. Aunque, según nos han revelado, en muchos viajes les acompañaban también otros seres de la galaxia que tienen misiones muy específicas, casi todas de tipo científico. Incluso, algunas de esas civilizaciones no forman parte de la misión Rama, ni siquiera de la Confederación de Mundos. Pero se ayudan.
y solo entrasteis 4 en las naves. Bueno, en ese primer contacto físico, sí. Pero en ocasiones posteriores, también lo han hecho otros miembros del grupo. Porque los contactos con los guías, y nos referimos a los contactos físicos, no iban a concluir con aquella visita a una de sus astronaves. Pero volvamos al interior de aquella nave. ¿Qué ocurrió después? El comandante, Antar Serar, nos mostró una de las paredes de la gran sala circular y a través de la comunicación telepática, afirmó, la misión Rama en la que ustedes, como otros muchos grupos, están colaborando, exige que vean algo que posiblemente les entristecerá el espíritu, pero que justifica el desarrollo de dicha misión. Todos quedamos muy alarmados. Y el comandante, nos mostró una especie de pantalla, o panel enorme. Era el monitor, llamado de tiempo-espacio. Lo que ustedes van a ver, ahora continuó el comandante, es lo que ustedes llamarían futuro. El muy próximo futuro de la Tierra. El futuro. Pero eso es imposible. Sí, para nosotros. Pero no para los que pertenecen a una dimensión en la que todo tiene que ser medido por el tiempo. Para el hombre, resulta milagroso conocer el futuro. Pero el futuro tal y como nosotros lo entendemos, está dominado por ellos. No puede ser, murmuré de nuevo. Nadie puede conocer ni dominar lo que no se ha producido aún. Noté cierta tensión en el ambiente. Mis dudas habían molestado a algunos de los miembros del IPRI. Más adelante te hablaremos de la dimensión en que se mueven ellos. Y entenderás por qué los seres que viven en niveles superiores de inteligencia no pueden ser medidos en conceptos terrestres. Ellos pueden controlar lo que nosotros consideramos nuestro futuro porque ellos están fuera de la medida del tiempo. Efectivamente, no comprendía. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado.